amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Rangel una vez más, aquí otra vez desde un rinconcito de mi apartamento para cambiarle un poquito. También quiero platicarles que estoy planeando hacer algo diferente, empezar a hacer algunos videos también exteriores para cambiar un poquito, para refrescar el asunto aquí con el contenido que les estoy compartiendo y a la vez enseñarles un poquito lugares, paisajes de Nueva York, que es en la ciudad que vivo hace muchos años. Entonces, poco a poco, buscando ideas, ya saben que si pueden, coméntenme, díganme qué les gustaría que les comparta, algún lugar en particular que les gustaría que vayamos a visitar juntos con la cámara. Todo eso sería bienvenido, se los agradeceré mucho, pero mientras tanto, pues voy a seguir yo buscando formas de ofrecerles cada vez algo más interesante y pues que les guste, que es la intención de todo esto, ¿no? Ya saben, espero que todo vaya en sus vidas mejor de lo que ustedes desean y que siga mejorando cada vez más y cada día. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo y hoy quiero hacer un video un poco diferente. Quiero platicarles algo no tan relacionado ya con el momento de trabajar como actor o como cantante, sino el antes de, de una experiencia que tuve muy interesante, creo que muy fuerte también en mi vida, durante mi asistencia a esta escuela de actuación por primera vez, cuando era pues literalmente un niño, porque a los 14 años todavía eres un niño, especialmente si has crecido en una familia muy, muy grande, de 10 hermanos y hermanas, pero a la vez muy cerrada, ¿no? Porque pues no viajas, no sales mucho, todo ese tipo de cosas que te hacen ser pues una persona que no conoce mucho o nada incluso a esa edad. Entonces, quiero platicarles que, por ejemplo, en esta escuela, pues primero fue el sueño de mi vida, porque pues era como el primer pasito en la dirección que quería de poder ser un artista. En ese tiempo no tenía ni siquiera bien claro si actor o cantante, yo nada más decía que quería ser artista. Eh, Fue muy bonito, pero a la vez fue muy fuerte, porque no era nada más entrar y enfrentarte al mundo de, de este magnitud, ¿no? Del ambiente artístico, donde podías ver desde cosas mágicas hasta cosas como la que les voy a platicar, de hecho. Entonces, por ejemplo, cuando inicié, una de las cosas más padres, aparte de saber que estaba en el camino para iniciar lo que en ese tiempo se decía mi sueño, eh, era una parte bonita porque de salir de un lugar muy desconocido para el medio artístico a llegar a un lugar donde encuentras gente, algunos ya eran famosos, no superestrellas, pero eran bastante famosos, que los veías en los periódicos y todo eso, pero también veías gente que ya estaba más en otros niveles, ¿no? Por ejemplo, una de mis amigas que ojalá que esté muy bien hasta este día de la vida, se llama Diana Marta Tierno, es su nombre artístico. Mi mejor amiga y la persona que más me ayudó el tiempo que estuve en esa escuela, porque me aconsejaba, me animaba, me ayudaba en todo lo que podía, porque sabía que para mí era un mundo tanto como lo amaba como me causaba shock. Entonces, por ejemplo, ella era novia en ese tiempo del hermano de Diego de Timbiriche, que Timbiriche en ese tiempo como niños pues estaban siendo un tremendo éxito en todo el país. Y, y así gente relacionada que, por ejemplo, en ese tiempo había un programa que se llamaba Mi Secretaria, que era muy famoso también.
y la esposa del escritor estaba en mi clase. Ese tipo de gente, ¿sí me entiendes? Que de alguna forma dices, yo estoy aquí entre esta gente. Esa era la parte bonita. La parte fuerte que fue mucho, empezaba, por ejemplo, había una clase que se llamaba biomecánica, que obviamente trataba de los movimientos, una especie de expresión corporal. Entonces esta clase, los ejercicios requerían mucho de contacto físico entre los estudiantes. No era nada peligroso ni fuerte, pero al fin y al cabo, al final del día era, por ejemplo, ejercicios que te tenías que tocar con tu compañera de clase, pues tocarte físicamente, obviamente nada de cuidado, nada de qué preocuparse, pero aquí lo interesante, algunos de los ejercicios, porque obviamente no todos eran de eso, había ejercicios de movimientos y estiramientos y todo eso, pero los que a mí me causaban más problema era ese de que te tenías que pues ver cara a cara con tu compañera de ejercicio y tocarte, aunque no era tocarse nada malo, pero era tocarte algunas veces con sensualidad, con toques sexualizado y eso. Entonces para un niño de 14 años eso podía ser muy fuerte si se imaginan de lo que estoy hablando. Pero bueno, pues yo dije, esto es lo que hay que hacer y lo hacía lo mejor que podía. Después había una clase que se llama Historia del Teatro, que como su nombre lo dice, pues nos hablaban, nos enseñaban precisamente de la historia del teatro, muy enfocado sobre todo en la comedia y en la tragedia mayormente, porque pues sabemos que de alguna forma la tragedia es la que más mueve a la gente por alguna razón. Entonces, esta clase era muy interesante porque, por ejemplo, ahí aprendí que en ese tiempo del teatro griego no existían mujeres, todos los personajes los hacían hombres y la única diferencia era que los personajes de hombre y mujer los distinguían los colores y se usaban muchas, si no es que todo el tiempo, máscaras. Necesito revisar mis apuntes, pero eran cosas muy interesantes para mí. Sin embargo, también tenía su parte de shock, porque a veces nos tocaba hacer ejercicios en grupos y para hacer representaciones de alguna escena de alguna tragedia, ¿no? Y entonces ahí pues se hablaba y se tocaban los temas, ahí sí directamente de sexualidad, del contacto entre parejas, de los alientos compartidos y todo eso. Y también, esto se oye fuerte, pero pues es lo que es. Y yo a veces tengo una imagen un poco muy suave, pero pues tampoco soy ningún santo y ningún ángel. Pero en ese tiempo sí se me hacía muy fuerte porque hablaba de erecciones. Entonces incluso había una escena que se hacía en grupo hombres, mujeres, y los hombres teníamos que estar disfrazados como con una túnica y con una erección del tamaño que se tenía que ver a través de la túnica. Eso, la verdad, ahora me da un poco de risa, pero en ese tiempo era así como muy fuerte para mí, la verdad. Pero igual dices, pues, esto es lo que hay que hacer y aquí estoy. Hacía lo mejor posible, pero por dentro sí estaba completamente con los cables ahí todos reventados, ¿no? Había una clase también que esa sí era mi favorita, la verdad, aparte de la de actuación, era la de doblaje, donde hacíamos mucho juego con el doblaje. Era de alguna forma como una especie de radionovelas, eran los ejercicios que hacíamos,
¿no? Nos daban la historia y con la pura voz tenías que armar un personaje y darle vida y todo eso. Normalmente eran historias de cómicas, ligeras, así divertidas, entonces ahí sí no había nada de qué entrar en shock, solamente de disfrutar y encontrar cómo darle la vida a Kikirikonio. Por ejemplo, que una vez yo hice un personaje de un gallo que se llamaba así Kikirikonio, y pues te lo tenías que imaginar, ¿no? Cómo habla, cómo se mueve, a pesar de que lo ibas a transmitir solo con la voz. Ese entre varios ejercicios, pero este fue el que se me quedó más como grabado. Eh, También había varias más clases, ¿no? Pero ahorita estoy hablando de las que me dejaron alguna situación en particular que nunca olvidé. Y aquí es donde llego ya a la principal, a la que ocupa el tema de este video. Era en mi clase, pues, favorita también de actuación. Actuación y doblaje podría decir que eran mis favoritas. Entonces, pues siempre se hacían ejercicios de muchos tipos. Y obviamente entre ellos había ejercicios de improvisación, que pues yo creo que su nombre lo dice, supongo que sí lo entienden, pero ahorita con este ejemplo que les voy a decir se va a entender más. Una vez el maestro Humberto Guedea, de quien tengo igual muy buenos recuerdos porque era muy buena gente conmigo, hasta ese día, porque esta vez él organizó esta improvisación donde obviamente basado en que pues yo era un niño de 14 años, porque creo que la persona más joven después de mí era de 18 años hacia arriba. Entonces, él, no sé, yo supongo que tratando de, pues de ayudarme y de, me dio el protagónico, como quien dice, en la escena, en la improvisación. Entonces era otro actor que hacía el papel, personaje de mi papá. Y, y la improvisación trataba de que el papá llevaba a su hijo a una casa de prostitutas, así tal cual. Y pues obviamente sabemos a qué lo llevó, ¿verdad? Entonces, la verdad que sí, desde que nos dijo el tema de la improvisación, a mí me causó mucha ansiedad, muchos nervios, mucho miedo. Y, pero igual, yo sabía que eso es lo que va, y tal vez por eso normalmente no aceptaban menores de edad en este tipo de escuelas, porque realmente podía ser algo muy importante y muy definitivo, ¿no? En aceptar a un menor de edad a este mundo que podría ser muy fuerte si lo ves desde ese punto de vista. Entonces, pues eso era el tema. Entonces, la improvisación, por supuesto que ahí se desarrolla todo, como va, ¿no? Todos los actores van involucrándose, cada uno crea su propio personaje y se empieza a interactuar. Y obviamente, pues, el foco principal era yo, por lo mismo consiguiente, pues todas las actrices andaban detrás de mí, porque pues, sabíamos cuál era la situación ahí. Y para mí cada vez era más difícil y más difícil, porque hay que tener claro que la mayoría eran ya adultos jóvenes y la mayoría ya tenían bien claro, incluso algunos ya, como lo dije, ya eran profesionales, o los que no eran ya iban como muy claros a lo que estaban haciendo. Y yo, aunque pensé que lo estaba también, aquí es donde me di cuenta que no, porque no pasó nada horrible ni nada de que lamentarse ni quejarse, pero sí, porque obviamente, como lo digo, todas las personas ya tenían una edad y una pues capacidad mucho más madura y establecida que yo. Entonces
estaban haciendo su trabajo con todo el profesionalismo, con todo el respeto, pero a la vez, pues, si eran mujeres prostitutas tratando de convencer a un niño de irse con ellas, pues tenían que hacer su trabajo, ¿no? Entonces, cada vez se fue intensificando y yo traté pues de dominarlo y de controlar todo y seguir a flote, pero lamentablemente no pude. Y entonces llegó un momento donde ya no aguanté y estallé ahí en un ataque de llanto y de ansiedad y todo. Y por supuesto que fue muy fuerte ese momento. Para mí fue muy embarazoso, muy difícil, muy todo, porque pues es lo que yo quería hacer, pero a la vez me daba cuenta que había una pared donde no podía romper y no podía atravesar. Y era muy, muy triste saber que no podía hacer algo que yo sabía que sí quería hacer. Entonces, obviamente la improvisación se detuvo, todo el mundo pues sí se quedaron sorprendidos, obviamente, y el maestro, tengo que decirlo, que sí me puso una buena regañada, pues supongo que con toda razón. Creo que sí estaba un poquito equivocado, porque una de las cosas que me dijo durante el regaño fue que seguramente yo era un niño consentido, mimado, y por eso me había sucedido lo que sucedió. Pero la verdad es que en la vida real no había nada más lejano en mí que ser un niño consentido. Porque imagínense, siendo un miembro de una familia de 10 hermanos y hermanas, de padres que siempre están ocupados trabajando para mantener a su familia y para salir adelante, lo menos que podía hacer en la vida era un niño consentido. Pero pensé que era una historia muy larga para explicarle, entonces lo único que le dije fue: no, le puedo asegurar que no soy ningún niño consentido. Y ya por ahí más o menos se cerró el tema, ya después todo se volvió a la normalidad. El maestro me siguió tratando muy bien y los compañeros de clase, la mayoría, porque pues obviamente no era amigo de todos, pero nunca tuve un problema con nadie, ni antes ni después de esa improvisación. Pero lo que sí puedo saber es que fue una experiencia muy fuerte, que por supuesto nunca olvidé hasta la fecha, y, y quiero creer que pues me fortaleció, porque en el momento me causó un poco de trauma, creo, pero creo que al final del día me fortaleció, eso espero. Y, y ya, esa es una de las que les quería compartir. Por supuesto que hay muchas, porque pues aparte de eso, años después estuve en varias diferentes otras escuelas de actuación, tanto en México como después acá en Estados Unidos. Pero ese es un camino muy largo que hay, poco a poco quiero seguir compartiéndoles. Y por el momento pues ya, para agradecerles otra vez de verdad a quienes están aquí acompañándome, apoyando este canal. Muchas gracias a quienes ya se suscribieron, a quienes han activado la campanita. Si no lo han hecho, háganlo ahorita, es muy fácil, solo le hacen así, clic, y ya entonces las notificaciones, como dicen, cada vez que se suba el video nuevo, se les va a avisar para que lo puedan ver recién estrenado. Si pueden, si no lo han hecho, denle like a los videos, a este video y a los anteriores. Coméntenme, me gustaría mucho saber, aunque seamos 2 o 3 aquí en esta comunidad, me gustaría mucho saber si les gustaría que compartiera algo en particular, de lo que quieran, siempre y cuando sea algo posible, con todo el gusto lo haré. Y cada vez me gustaría saber qué es lo que quieren. Si pueden, coméntenme qué piensan, si les gustaría que cambie algo o lo
lo que sea, todo eso me ayudará mucho, me guiará mucho para saber por dónde seguir, qué es lo que estoy buscando, cómo llegar a ustedes, cómo a quienes están aquí darles contenido, experiencias, compartirles de la mejor calidad posible y pues ojalá que poco a poco vayamos creciendo. Por el momento aquí lo dejo, les agradezco muchísimo otra vez mis mejores deseos como siempre y les dejo mi corazón, mis mejores deseos, les mando abrazos y un beso respetuoso a todas y todos y espero verlos muy pronto en el siguiente video. Cuídense mucho y hasta pronto.